Bueno, y para que sea posible todo lo que estamos hablando respecto a los cheques de pago diferido, los e-check, las facturas de crédito electrónica, todo este universo de financiamiento tiene que estar el mercado detrás, tiene que estar toda la infraestructura que ofrece el mercado de capitales detrás. Y vamos a hablar con dos grandes protagonistas que permiten justamente que todo esto fluya y que sean cada vez más las pymes que acceden al financiamiento bursátil. Está con nosotros, en primer lugar, Fernando Luciani, es director ejecutivo y CEO del Mercado Argentino de Valores, y también Martín Vareta, es gerente de servicios al cliente de Caja de Valores. Un gusto, gracias a ambos, y empiezo con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, buen día. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a vos por siempre estar activo con todo esto. Al contrario, gracias a ustedes por sumarse a nuestras propuestas, y realmente es espectacular, Los números que estamos escuchando de lo que está creciendo el financiamiento en el mercado de capitales para pymes realmente es asombroso. Vos te pusiste el tema al hombro y lo que ha crecido el negocio es realmente impactante. Contame un poquito qué es lo que ven desde el MAV. Bueno, sí, tal cual lo que vos decís, Pablo, es un desafío grande del financiamiento de las empresas pymes en nuestro país. Estructuralmente es poco. El financiamiento en general en Argentina es un desafío importante. Ustedes saben que todo el sistema financiero argentino aporta algo así como el 2 o el 3% del PBI para el financiamiento PYME, que es un índice muy bajo respecto a países comparables que tienen varias veces su PBI en financiamiento de empresas pymes. Entonces, Argentina tiene un tema estructural, histórico, de déficit de financiamiento para la actividad empresaria. En ese marco, el sujeto más débil de todos es la empresa pyme. Y como vos bien decías, es una mochila, hay que trabajar todos los días con las infraestructuras, por eso Caja nos acompaña en esto, y sobre todo con los agentes de bolsa y con las SGRs, que entre todos vamos traccionando para que haya mayor volumen de financiamiento y mayor inclusión de las empresas pymes. En particular, mes a mes el financiamiento va creciendo, algo así como 30.000 millones de pesos todos los meses salen del bolsillo de inversores y van en el mercado de capitales a financiar empresas pymes. Que cuando hablamos de pyme, Pablo, bueno, vos lo recorriste durante la mañana, es concretamente producción, empleo, trabajo, capital de trabajo para producir más de bienes domésticos. Entonces es muy gratificante para el mercado ir viendo cómo muchas empresas empiezan a trabajar con los e-checks, con los pagarés y hacen de eso una estrategia de financiamiento, que es lo importante. Eso es realmente gratificante porque vemos cómo las empresas obtienen dinero que les permite movilizar su estructura a tasas razonables, pero sobre todo incorporan una opción más. Es decir, no solo tengo las estructuras bancarias tradicionales, sino que incorporo una opción más, y eso es lo divertido y lo interesante del financiamiento PYME, que nosotros difundimos mucho, que es el financiamiento como una estrategia planificada, como una herramienta, y a la PYME siendo un sujeto ágil, inteligente, eligiendo en algún momento el banco amigo, en algún momento la SGR amiga, en un momento el agente amigo, en algún momento el cheque, en otro momento el pagaré. Son, digamos, los instrumentos centrales que apalancan todo el financiamiento PYME, Pablo. En un minutito voy a charlar con Martín Vareta de Caja de Valores, pero me gustaría, Fernando, que si tenés ganas pases un poco tu presentación, que tenés algunos aspectos centrales para englobar todo lo que hoy se hace dentro del mercado argentino de valores. Un poco resumen, ¿no?, de lo que venimos hablando aquí. Correcto. Y también lo que fue una decisión muy acertada del sistema bursátil argentino de tener un mercado específico para el financiamiento PYME. Si no, hubiera sido muy difícil desarrollar todo esto. Sí, ese creo que es el concepto más importante, Pablo. Realmente la especialización de MAV y el foco de MAV y luego de los agentes
para que todos los días el financiamiento PYME crezca, tiene mucho que ver con eso, con la idea de un mercado especialista y bueno, y esta estrategia de desarrollo que allá por el año 2013 con BIMA llevamos adelante y que bueno, ha sido muy, muy exitosa. Eso da como resultado que hoy las pymes tienen un tridente de productos que son el cheque, el pagaré y en alguna medida también la factura, como productos estratégicos para financiarse. Ahora, lo que nosotros decimos, que está en la slide siguiente, si ustedes quieren ver ahí, es que las empresas con el cheque y el pagaré pueden diseñar toda una estrategia de financiamiento del working capital y también empezar a planificar inversiones. ¿Por qué? Porque el pagaré es un producto que nos permite financiarnos hasta 3 años vista. Es decir, que cuando la actividad se empieza a mejorar, se empieza a recomponer, el pagaré es un instrumento muy relevante porque las empresas empiezan a financiarse para invertir a mediano plazo, que en Argentina 2 o 3 años es realmente un plazo, no quiero decir largo, pero sí interesante. Y con el cheque financian todo el capital de trabajo. Ahora, tanto el pagaré como el cheque y la factura pivotean en 3 grandes segmentos que las empresas y los agentes van diseñando o utilizando en cada caso concreto. Entonces, una pyme va a poder elegir cómo, cuándo y dónde negocia su cheque, de acuerdo a las características del cheque, de acuerdo a las necesidades del momento. Entonces, una pyme tiene un cheque de pago diferido que a lo mejor tiene 5 endosos atrás, bueno, y esos endosos son un crédito en sí mismo, entonces no hace falta a lo mejor asociarle una garantía. O a lo mejor una empresa tiene un cheque que no tiene una buena cadena de endosos o la pyme tiene menor crédito, entonces ahí la SGR es un instrumento fenomenal de inclusión financiera tanto para la pyme como para el socio protector. Y también hay pymes que, si bien tienen problemas de flujo de caja, a lo mejor tienen activos que han ahorrado en algún momento, que pueden ser monedas, divisas, acciones, bonos. Bueno, ese tipo de activos también apalancan el financiamiento. ¿Qué quiero decir? Digamos que un cheque que tiene una empresa pyme puede elegir negociarlos en múltiples segmentos, con múltiples y diferentes tasas. Bueno, y el agente de bolsa, de alguna manera, va acompañando a la pyme en esta historia, ayudándolo a pivotear ahí entre los cuadritos en los distintos colores para lograr el mejor resultado. La tasa de interés es una historia. Si yo les muestro la tasa del día de hoy, no sé, en cada segmento será del 28 al 32%, ahí, más o menos. En otro momento la tasa habrá sido del 25 al 29 o un poco más, un poco menos. Entonces, lo interesante es que una empresa pyme, luego de un año, pueda mirar hacia atrás y decir, che, ¿cuál fue mi tasa promedio durante un año? Y esa tasa promedio global es la suma de la tasa que pagó en los bancos, la tasa que pagó en la SGR, la tasa del cheque directo. Bueno, esa historia a nosotros nos demuestra, Pablo, y esto creo que es la gran conclusión, de que la pyme que hace esa planificación y ese ejercicio financiero que es tan simple, obtiene siempre resultados mucho mejores que aquella pyme que no lo hace o que se queda con una única opción. Totalmente de acuerdo. Bueno, Fernando, vamos a darle también participación, ¿te parece? A Martín Vareta, de Caja de Valores, así no se nos duerme, porque está hace rato esperando. Es una participación estelar la de Martín. Muy, muy interesante, Fernando, lo que contabas recién, todas las alternativas, todo marcado por la digitalización. Realmente esto ha cambiado realmente el mercado y lo que vos señalabas, esta posibilidad que tienen las pymes de tener un abanico de opciones. Esto creo que ha sido algo que recorrió transversalmente todo el evento. Martín, ahora sí queríamos saludarte y contarnos un poquito el rol que tiene Caja de Valores como sociedad depositaria. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, obviamente. Sí, Caja de Valores como central depositaria inicialmente empezó con su rol con los famosos cheques físicos, allá por el 2008.
donde el mercado de capitales empezó a incluir este tipo de instrumentos para el financiamiento, ¿no? Y dentro de ese rol, lo que Caja de Valores presenta es como estructura de custodio de esos instrumentos, que después le dan el resguardo al mercado para que esos instrumentos se puedan mostrar en el mercado para que los agentes puedan negociarlos en favor de las pymes. Es decir, la pyme llega con los instrumentos a la Caja de Valores. Caja de Valores es la que controla el ingreso de esos instrumentos y da fe de que los mismos quedan en custodia en una cuenta propia de la pyme. Se le informa al mercado, y es el mercado el cual después, al cierre de la liquidación de las operaciones, en esta conectividad, en esta sinergia que tenemos entre mercado y caja como central depositaria, informa el cierre de las operaciones y es caja la que termina o haciendo el post-trade, digamos, haciendo el movimiento del instrumento a la cuenta del inversor, que fue el comprador del activo, y después el mercado es el que liquida la operación a través de la LIC a la pyme. Obviamente caja tiene un rol que es el final del instrumento al vencimiento, que es la responsable del cobro del vencimiento de estos instrumentos y el pago al inversor final, producto del clearing que hagamos de esos instrumentos, ¿no? Es decir, Caja tiene el rol principal de custodio de los activos, pues el ingreso y el control del ingreso, y luego el cobro del vencimiento para que los inversores reciban el resultado del clearing que hace Caja por cuenta y orden de ellos. Clarito, clarito. Todo esto esa es la función principal. Obviamente. Todo esto tiene que funcionar de manera muy aceitada y sucede. De hecho, bueno, Caja de Valores ha sido históricamente una entidad muy confiable, ¿no? Para justamente que el sistema bursátil argentino fluya. Sí, y ahí viene un poco para demostrar cómo estamos junto con BIMA, MAP y la sinergia esta. A su vez, aparte de gerente de servicio al cliente, estoy de director en MAP, para demostrar este trabajo en conjunto que venimos haciendo, y el producto de eso es la plataforma IPYME que desarrollamos y pusimos a disposición justo cuando en marzo de 2020 se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, el producto de la pandemia que nos tocó vivir. Y eso fue un producto donde lo que hicimos fue generar una plataforma como vehículo para que las pymes, las SGRs, los ALICs, Caja y el mercado puedan seguir accediendo al mercado de forma digital, 100% remota, las pymes puedan tener financiamiento. Recordemos las 2 primeras semanas de marzo 2020, donde hasta el clearing fue interrumpido, hasta que las infraestructuras se pudieron readecuar a la realidad. El mercado de capitales, el MAP, siguió funcionando, y a través de la plataforma IPYME, las pymes desde sus propias oficinas, junto con los ALICs y las SGR, dependiendo del segmento que decidían, llegaban al mercado y seguían financiándose. O sea, Martín, pasaron sí, un verdadero test ácido, ¿no? Porque esas 3 semanitas, sí, viste, al principio de abril, que no había banco, no había clearing, fue un drama realmente. Pero ustedes siguieron con la plataforma IPYME, eso continuó siempre en funcionamiento. La plataforma venía en desarrollo, ya habíamos desarrollado la plataforma para el pagaré electrónico, el pagaré digital. Así que digamos que de 2019 nosotros ya veníamos trabajando, y justo cuando se decreta el aislamiento, nosotros ya veníamos trabajando con el Banco Central y Coelsa y estábamos conectados a ellos para el tema del ICHEC, por lo cual en ningún momento, es decir, lo único que tuvieron que hacer las pymes es darse de alta en la plataforma en un onboarding muy simple. Los agentes, hoy los ALICs, hay más de 120 ALICs dados de alta en la plataforma, hay más de 72 avalistas entre SGRs y fondos de garantía, y lo que hicimos nosotros es construir un vehículo digital remoto, 100% seguro, porque está construido sobre tecnología blockchain, donde todas las transacciones quedan registradas electrónicamente, por lo cual da eficiencia y transparencia. Y a su vez le agregamos otro valor a la pyme, ¿no? Porque la pyme en el mundo físico, recordemos que pongamos una pyme del interior, y hablemos de la inmediatez y la necesidad del financiamiento, ¿no? Una pyme en el mundo físico tenía que moverse hasta la oficina de la LIC o de la SGR de ahí, hacer lo que tenía que hacer con el análisis crediticio, intervenir los instrumentos y llegar a la caja físicamente para que nosotros ingresemos y podamos notificar al mercado que ese instrumento estaba custodiado. Pensemos que una vez que la pyme está dada de alta en la plataforma, en la misma plataforma, como la pyme no es la que tiene la relación directa con la caja, sino siempre a través del intermediario, que es la SGR o la LIC, en la misma plataforma la pyme dice con qué ALICs o SGR se está vinculado. Estos ALICs y SGR aceptan esa vinculación, los reconocen como sus clientes, y a partir de eso la plataforma tiene la inteligencia de que cada vez que la pyme ingrese y decida a través de ALIC o SGR ingresar el instrumento a la custodia,
toda la plataforma va generando el flujo para que a la SGR o a la LIC le llegue la solicitud de ingreso de ese cheque o del pagaré, para que ellos lo puedan avalar, ingresar a las cuentas comitentes y nosotros informarlos al mercado. Lo que generamos es una mayor visibilidad aparte de la pyme, porque en la plataforma tiene visibilidad de todo lo que va pasando con su instrumento, todos los cambios de estado de ese instrumento hasta que se negoció. Entonces, la pyme se transforma en una protagonista desde su propia oficina. No se tiene que mover más y puede seguir dedicando sus mayores esfuerzos al día a día de su tarea, y desde una computadora o de un celular puede ir monitoreando constantemente qué pasa con su acceso al financiamiento. Bueno, es muy interesante todo el soporte tecnológico, incluso la tecnología blockchain detrás de todos los instrumentos pymes que se están negociando, y obviamente esto ayuda mucho a impulsar el mercado. Para el cierre, Fernando, te quería preguntar cómo estás viendo el mercado a futuro, es decir, cómo pensás que sigue evolucionando esto después de meses que han sido muy buenos, con mucho más volumen, con crecimiento de todos los productos. ¿Qué es lo que hay por delante? Mira, por delante yo veo una profundización en dos líneas. Primero, muchos agentes más del país utilizando estas herramientas. Hoy hay registrados en MAB unos 210 agentes. Más o menos un 50% de esos 200 agentes utiliza todos los días las herramientas. Hay algunos más esporádicos. Entonces nosotros vemos un crecimiento fuerte a medida de que los agentes se ponen esta misma camiseta de financiamiento pyme que nosotros, como vos decías, a partir de la especialización nos calzamos. Eso va a dar indudablemente un impulso fuerte. Luego hay que cumplir y terminar algunas cuestiones de simplificación operativa respecto de los legajos. O sea, no puede ser que una pyme tenga que, para vender un cheque, tenga que armar un legajo igual que lo que se hace, no sé, para invertir 500 millones de pesos en otro tipo de activos. Y finalmente creo que viene un remozado de los productos, es decir, cheques, pagaré, tienen que generar hoy un pequeño upside respecto de las funcionalidades, digo a nivel de, no como instrumentos generales, sino como funcionalidades en el mercado de capitales. Ahí posiblemente hay una norma en consulta en la CNB que va a permitir que el pagaré, que naturalmente es dólar link, pueda ser, por ejemplo, ajustado no solo por el dólar Banco Nación, sino por el dólar Comunicación 3500 del Banco Central, que es una herramienta más interesante que hoy el mercado demanda. Bueno, que se pueda actualizar ese pagaré a lo mejor por otro tipo de índice en algún momento. En definitiva, creo que hay que ir evolucionando en la complejidad de los instrumentos, siempre tratando de receptar la lógica del negocio pyme, que es muy compleja, muy rica, y ahí vamos a ver crecimiento sin duda, Pablo. Las pymes se suman, esta opción realmente es muy atractiva. Necesitamos que más agentes se acerquen a MAB, que más agentes nos pidan que los acompañemos en el diseño de su estrategia comercial, y a partir de ahí esos agentes son la mejor capilaridad para llegar a todas las pymes del país. Creo que por ahí viene, digamos, este segundo semestre. Clarito. Acompañado también de una activación digamos, post-pandemia, que en algunos sectores se empieza a ver. Obviamente que si hay algo que nos dejó al mercado y a las pymes la pandemia, Pablo, es que aquella empresa que está incluida financieramente y que utiliza estos instrumentos transita las situaciones de crisis mucho mejor que aquella que no lo está. Fernando Luciani, Martín Bareta, un placer esta conversación a distancia en esta oportunidad. Ojalá que pronto nos podamos ver. Gracias a ambos y bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias, Fernando. Gracias Martín. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ahí terminamos este bloque muy, muy interesante sobre cómo se están desenvolviendo los mercados de capitales para darle más acceso a las pymes, justamente al financiamiento a través de la bolsa, a través del sistema bursátil.